despertar. El despertar. El despertar. El despertar noticioso de Nicaragua. El despertar informando a todo el territorio nacional a través de la gran cadena de la mañana, Radio 800, la internacional del dial y Radio Mundial, la precursora de la radio moderna en nuestro país. 6-10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué Nicaragua no mezcla etanol con gasolina como hacen Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, la India, los países europeos y muchos otros más para ahorrar dólares que bien pueden quedar en el país? Noticiero El Despertar lanza al aire, hoy lunes 21 de octubre, un reportaje especial sobre la importancia que tendría para Nicaragua producir y consumir etanol. El Despertar, el noticiero de la vida nacional, continúa informando. 6-10 minutos. El despertar. El despertar. El despertar. El despertar noticioso de Nicaragua. Mezclemos etanol con gasolina y Nicaragua ahorrará muchos millones de dólares. Hoy lunes 21 de octubre de 2013, Noticiero El Despertar transmite un reportaje especial sobre la trascendencia que tendría en la vida económica de Nicaragua la producción y el consumo de biocombustible para disminuir el gasto de la carísima gasolina, sobre todo si tomamos en cuenta que en Nicaragua se vende la segunda gasolina más cara de Centroamérica. El mundo hace grandes esfuerzos para defenderse de los altos costos de los combustibles derivados del petróleo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en Nicaragua? ¿Necesita Nicaragua una política bien definida de cara a los altos costos de los combustibles derivados del petróleo? Repetimos, ¿necesita Nicaragua una política bien definida de cara a los altos costos de los combustibles derivados del petróleo? Este es un reportaje de Freddy Rostrán Arauz, director de Noticiero El Despertar. Voces narrativas de Federico Rostrán Chávez, Mauricio Tenorio, Carlos Rostrán Chávez y Frank Medina. Nicaragua podría ahorrar hasta 500 millones de dólares produciendo y consumiendo biocombustibles. Nicaragua no puede cerrar los ojos e ignorar los avances que han logrado otros países produciendo y consumiendo combustible a partir de la caña de azúcar y del maíz. Producir y consumir biocombustible significaría para Nicaragua no solo ahorro de divisas, pero también generación de empleos, lo que lleva a la reducción de los niveles de pobreza. El director ejecutivo del Comité de Productores de Azúcar, licenciado Mario Amador, nos brinda información sobre los beneficios que podría alcanzar Nicaragua promoviendo la producción y el consumo del combustible verde. Nosotros con una producción como la que tenemos actualmente y con una capacidad como la que tenemos, estamos en capacidad de suplir el consumo de Nicaragua y todavía tener un excedente para exportar. Nicaragua podría llegar a mezclar el 10% de etanol con la gasolina que se consume y eso nos podría representar un ahorro de unos 50 millones de dólares en divisas que no tendríamos que exportar, sino que estaríamos produciendo en nuestro país el combustible, estaríamos sembrando combustible y produciendo combustible para moverlo, para mover nuestra industria, para mover nuestros carros, para mover nuestra población en general, para hacer incluso para utilizar aviones y para hacer cosas que en otros países lo están haciendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en perspectiva? Que tenemos que hacer una ley que obligue el consumo de etanol para que las industrias distribuidoras de combustible puedan hacer sus inversiones en bombas en las estaciones de gasolina para comprar etanol y para empezar a hacer las mezclas obligatorias. Ya lo hemos visto en Panamá, que acaba de iniciar un día el proyecto de uso de etanol. Colombia tiene un proyecto muy fuerte. Colombia pasó de ser un exportador de azúcar
a un importador de azúcar porque están convirtiendo azúcares en etanol. Brasil destina más del 50% de su producción de azúcar a la producción de etanol y eso es la tendencia que estamos viendo. Recientemente vimos noticias de que los Estados Unidos están comprando azúcar para convertir en etanol para abastecer su mercado etanolero y para para nivelar la oferta y la demanda de azúcar en el mercado estadounidense. Entonces es una tendencia mundial. En Europa se usa etanol en casi todas las estaciones de servicio. Uno llega y ni cuenta se da de que está usando una mezcla de combustible fósil con combustible renovable, que sería en este caso combustibles derivados de petróleo con combustibles derivados de la caña de azúcar o de cualquier otro producto que pueda generar alcoholes que puedan ser refinados y que puedan ser utilizados para producción de combustible. ¿Cuál podría ser el impacto económico del uso del etanol en Nicaragua? Bueno, te decía Freddy, nosotros calculamos que si usáramos el etanol, Nicaragua dejaría de importar unos 50 millones de dólares en combustibles fósiles, en combustibles derivados de petróleo. Eso para empezar. Y podríamos ir creciendo porque las mezclas de combustible, de etanol con combustibles fósiles, con gasolina, en algunos países han crecido. Se empezó la corriente con una mezcla del 5% de etanol y 95% de gasolina. Ya en países como Brasil se usa hasta el 25% de etanol y el 75% de gasolina. Y eso puede crecer inclusive aún más, porque los vehículos cada vez más se fabrican bajo la condición de flex fuel, que quiere decir que esos motores pueden adaptarse perfectamente a los niveles de mezcla que se den, que uno quiera decidir. Entonces uno llega en Brasil a una estación de servicio y uno toma la decisión de qué mezcla usar. Puede usar 10% de etanol, 90% de combustible, 20% de etanol, 80% de combustible, o inclusive usar 50-50 o usar solamente combustible derivado de caña, que sería en este caso el etanol. Así que pues si llegásemos a ese nivel de involucramiento nosotros, de nuestra sociedad, involucrarse en el uso del etanol, podríamos llegar a ahorrarnos 40, 50, 100, 200, 500 millones de dólares en importaciones de petróleo que podríamos estar destinando a producción, a obras de infraestructura o a mejorar nuestro sistema educativo, o a mejorar nuestros sistemas de salud o a mejorar cualquier otra cosa que Nicaragua podría estar tomando la decisión, pues los gobiernos de hacia dónde invertir esos recursos que deberíamos dejaríamos de estar importando y que podríamos estar invirtiendo en nuestro propio país. ¿Y qué potencial tiene Nicaragua para producir etanol? Nosotros tenemos capacidad, como te decía, estamos en capacidad actualmente con la producción, con la infraestructura que tenemos instalada, de producir 450,000 litros de etanol diariamente durante el periodo de zafra. Ese periodo se podría extender a seguir produciendo etanol durante todo el año. Se hace durante el periodo de zafra porque básicamente se utiliza la energía eléctrica que se produce en los ingenios para hacer más barato y más eficiente el proceso de producción de energía, de etanol. Pero podríamos producir pues el doble de esa capacidad si mantenemos la fábrica trabajando durante todo el año. Aparte de eso, Nicaragua tiene la capacidad de producir la mitad o más de la mitad del azúcar que estamos produciendo, que son 15 millones de quintales de azúcar. La mitad de eso lo podríamos estar produciendo convirtiéndolo en alcoholes si los otros ingenios entraran en proceso de producción de etanol, y eso nos podría poner de cara a una capacidad de producción de cerca de 1 millón de litros al día. Si el ingenio Monterrosa, que es un ingenio de la misma capacidad de molienda más o menos que el ingenio San Antonio, pusiera una refinería o una productora de etanol similar, una destilería similar a la que tiene el ingenio San Antonio, estaríamos en 900,000 litros de etanol por día. Si los otros dos ingenios pusieran destilerías de similares capacidades o de menores capacidades, nosotros podríamos estar en una producción de más de 1 millón de litros de etanol por día, que nos podría poner de cara a ser probablemente uno de los mayores productores de etanol de Centroamérica y uno de los mayores productores de etanol de América Latina en general. Muchas gracias. Por todo gusto, Freddy. La industria azucarera o cañera, que cubre hoy un área total de siembra de 96,000 manzanas, que genera más de 120,000 empleos directos e indirectos, que tiene una capacidad de molienda instalada de 47,000 toneladas, que produce más de 6 millones de quintales de azúcar para el consumo interno y más de 9 para el mercado externo,
que representa más de 200 millones de dólares en exportaciones solo en azúcar, y que lanza 47 millones de kilovatios hora durante 9 meses del año, podría también jugar el papel trascendental de producir etanol, con un ahorro grandísimo para la economía nacional, que pasa tribulaciones para pagar la famosa factura petrolera. En las fértiles llanuras de Chinandega y algunas áreas de León, se destinan alrededor de 80.000 manzanas para la siembra de caña. La última cosecha produjo un poco más de 6 millones de toneladas de caña, que fueron llevadas a los ingenios San Antonio y Monterrosa para convertirlas en azúcar, melaza, alcoholes y electricidad. De esa enorme cantidad de caña salieron 13 millones de quintales de azúcar y 200.000 toneladas de melaza. Los troncos fibrosos de la caña son conducidos a los molinos, donde se realiza el proceso de extracción de la sacarosa. De la molienda de la caña sale un jugo que se somete a cocción, dando como resultado un líquido espeso, la melaza, rica en potasio, glucosa, vitaminas del grupo B, hierro, cobre y magnesio. El cocimiento de la sacarosa produce el azúcar en sus diferentes calidades. Los cristales de azúcar se separan del resto de la miel. Aquí tenemos la materia prima del alcohol etílico. La sacarosa se fermenta y se destila para producir alcohol. Una parte va para la farmacéutica, otra para la perfumería, otra para la producción de aguardiente y finalmente para combustible. Lo último que queda, el bagazo, al que antes se le prestaba poco caso. Hoy se utiliza para generar electricidad. Necesita Nicaragua una política bien definida de cara a los altos costos de los combustibles derivados del petróleo. ¿Ha consensuado el sector privado una política en materia de combustibles en función del gravoso peso que tienen los precios de la gasolina en la famosa factura petrolera? Formulamos estas preguntas al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, licenciado José Adán Aguirre. Yo creo que es importante destacar la cifra que ha presentado el Banco Central esta semana, donde se puede observar que ha habido una reducción de la compra de petróleo, de la factura petrolera este año, producto del cambio de la matriz energética. Ese es un resultado claro, concreto, que hay que ver de manera positiva. Tenemos que seguir apostando al cambio de la matriz energética y en ese sentido entender que Nicaragua es una economía que toma precio, no que hace precio. Así es que creo que se está haciendo lo correcto y tenemos que apostar ahora a mayor eficiencia y a mayor ahorro. Estados Unidos es un país que ahorra muchas divisas con biocombustibles. Panamá se acaba de encarrilar, el Brasil ya no se diga, tiene 40 años. Nosotros estamos planteándole al gobierno la alternativa de buscar cómo desarrollar energías con gas y con carbón, que son energías, aunque no son renovables, pero son energías baratas. Y tenemos que buscar el equilibrio entre energías renovables, energías no renovables, el precio que le llega al consumidor, hacer que la energía sea competitiva a nivel nuestro con Centroamérica y que esto nos permita crecer como país. Así es que esos son los retos que están puestos, eso es parte de la agenda que ya está en manos del gobierno de parte nuestra. Mire, pero en relación más específica a los combustibles, gasolina, diésel, gasolina nada más. Hemos visto de nuevo, somos una economía tomadora de precios. Nicaragua no puede hacer absolutamente nada en relación al precio de los combustibles. Vivimos expuestos a lo que sucede en el mercado internacional. Afortunadamente tenemos 4 semanas de ver los combustibles bajando y eso es una situación en donde lo que nos queda como empresas es buscar niveles de eficiencia mayores
buscar niveles de ahorro en el manejo de los parques vehiculares y buscar ese ahorro, porque Nicaragua hoy por hoy es el país de Centroamérica menos eficiente en el uso de energía. Y esto sí es un reto y es un tema que tenemos que trabajar seriamente. Seguimos preguntando. ¿Necesita Nicaragua una política bien definida de cara a los altos costos de los combustibles derivados del petróleo? ¿Qué análisis se hacen en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional sobre este tema? ¿Qué nos dice el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, diputado Wálmaro Gutiérrez? Vea, hay que tener mucho cuidado porque de primas a primeras se puede decir de que es una propuesta interesante. Sin embargo, nosotros no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria versus la generación de biocombustible. O sea, si usted va a tener una política de generación de biocombustible, lo primero que debe de garantizar es que sea con los remanentes, con el resultado que quede luego de haber aplicado una política que garantice la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Caso contrario, usted podría agarrar la producción entera de un determinado bien o de un determinado producto para la generación de biocombustible y deja desabastecido de ese producto para consumo humano. Y eso no se puede permitir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y hay que legislar de manera muy fina al momento de aprobar iniciativas de ese tipo. ¿Qué hay de concreto en el panorama nicaragüense, en el aspecto legislativo? Tenemos una ley de promoción de biocombustible que se está trabajando en la Comisión de Infraestructura, no es en la Comisión Económica, pero creemos de que debemos de ir suave, con calma. Primero tenemos que hacer todo lo posible por tener una matriz eléctrica estable y a base de la generación de energía con fuentes renovables, para luego de eso dar el siguiente paso, que sería hablar de los biocombustibles, porque ya eso tiene que ver con temas de seguridad alimentaria y eso es sumamente delicado de abordarse. El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense, licenciado David Castillo, prefiere evadir a los periodistas y no decir nada sobre este tema. Los periodistas de Noticiero El Despertar solicitaron formalmente por varias semanas un pronunciamiento del presidente del Instituto Nicaragüense, licenciado David Castillo, pero este nunca estuvo disponible, ni delegó en ningún funcionario de su institución para que lo hiciera. Otros países señalan el camino. Millones de automóviles se desplazan en todas las latitudes del mundo, utilizando combustibles fabricados a partir de la caña de azúcar o de la remolacha de azúcar, de maíz, de yuca y de otras plantas. Unos queman bioetanol, mezclado con gasolina en diversas proporciones, y otros queman combustible, elaborado exclusivamente con material renovable. Solo en Brasil se mueven más de 10 millones de automóviles con etanol. En el 2011, la industria del etanol en Estados Unidos alcanzó una producción total de 13,9 mil millones de galones y dio trabajo, empleos directos e indirectos, a más de 400.000 personas, reveló el informe titulado Contribución de la industria del etanol a la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos dejó de consumir 485 millones de barriles de petróleo por valor de 49,7 mil millones de dólares. Estados Unidos es el primer productor mundial de etanol. Le siguen Brasil con 7,1 mil millones de galones, la Unión Europea 1,1 mil millones de galones, China 554 millones de galones y Canadá 462 millones de galones. Brasil, con más de 40 años de producir etanol, es líder en Latinoamérica.
Producir etanol es como producir petróleo. El economista René Blandón Noguera nos da a conocer sus consideraciones sobre lo que significaría consumir etanol en Nicaragua. Hace 2-3 años había una cercanía entre la capacidad total contra la producción y entre la producción y la demanda. Entonces, la demanda de petróleo era prácticamente igual a la producción y la producción era casi igual a la capacidad instalada, es decir, la capacidad instalada estaba al tope. Entonces, pero hemos venido viendo que las economías mundiales bajaron su ritmo de crecimiento, por un lado. Eso significa que necesitan menos petróleo, porque están creciendo menos. El crecimiento de la demanda es menor. Por otro lado, ante los aumentos de precio del petróleo, surgió una fiebre por encontrar fuentes de energía alternativas. Desde prácticamente 2007 ha surgido en todo el mundo, con el apoyo de los gobiernos, aumento en la producción de energía eólica, de energía por fuente solar, de utilización del etanol para mover los automóviles, complementando a la gasolina, un aumento en el esfuerzo por producción de energía hidroeléctrica, de energía térmica, utilizando el calor de la tierra en las partes cercanas a los volcanes. Entonces, eso es una forma de producir petróleo sin tener petróleo, pues, porque el petróleo sirve para producir energía. Entonces, si uno produce energía con sus propios recursos, es una forma de decir que va a producir petróleo o que va a depender menos del petróleo. También ha habido un aumento extraordinario de la producción de gas natural. Estados Unidos, de ser un gran importador, prácticamente el principal importador de gas, ahora se ha convertido en un exportador de gas natural. En el producto de la presión por nuevas fuentes de energía, en Estados Unidos también se ha producido petróleo a partir del fracking, que son nuevas tecnologías para extraer petróleo de los pozos que ya habían dejado de producir. Y Estados Unidos, en vez de ser un país donde la producción iba disminuyendo año con año, la producción de petróleo, se ha convertido en un país que está creciendo su producción. Entonces Estados Unidos está aumentando su producción de petróleo y disminuyendo su importación por el uso de tecnologías más eficientes. En Estados Unidos el gobierno ha exigido a los automóviles que cada año entreguen más kilómetros por galón de combustible consumido, es decir, hacer más eficientes los automóviles, y eso ha hecho que la demanda de gasolina haya disminuido en términos absolutos en Estados Unidos. Entonces tenemos que en el mundo todos los esfuerzos que se han hecho por producir energía de otras fuentes, más la producción de petróleo, producto de las inversiones en petróleo, ha permitido que haya una capacidad instalada ociosa. Solo Arabia Saudita tiene más de 1 millón de barriles de petróleo que puede producir, que no los está produciendo porque no quiere invadir demasiado el mercado. Entonces tiene una capacidad ociosa instalada que lo usaría como medida de emergencia en caso hubiera una falta un exceso de demanda de petróleo o una falta de producción, o que el caso es que un país dejara de producir por cualquier razón. Como sucedió en el caso de Libia. Cuando Libia empezó la guerra, Arabia Saudita y otros países aumentaron su producción para suplir la deficiencia. Entonces, en la actualidad, los precios del petróleo son menos volátiles porque hay una capacidad ociosa que es regulada por los propios países productores, y entonces hemos visto que se ha mantenido en una banda que oscila entre 90 y 107 dólares. Y que en el futuro inmediato parece que en ese rango andaríamos, a pesar de que se recupere la economía mundial. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el etanol? El etanol es combustible producido a partir del carbono, puede decirse a partir de la caña de azúcar, a partir del maíz y a partir de otras fuentes de carbohidratos. Entonces, para que el etanol
para que funcione, tiene que ser un poco más barato que el petróleo para que sea atractivo para la gente. Por otra parte, el etanol tiene menos capacidad calórica que la gasolina. El etanol tiene más o menos un 65% del valor de energía de una misma cantidad de gasolina. Es decir, que con un galón de gasolina, si alguien hace 100 kilómetros con un galón de etanol, va a ser posiblemente unos 65 kilómetros. Entonces se necesita gastar más etanol. Entonces el precio del etanol tiene que ser más barato. Entonces el etanol puede ser utilizado solamente como aditivo para la gasolina o puede ser utilizado como combustible. En países como Brasil se obliga hasta un 25% como mínimo. Pero hay gasolineras que venden solo etanol. Entonces los gobiernos, para que funcione el etanol, tiene que ser con el apoyo del gobierno para que le permita superar los altos y bajos. Ahora, el beneficio de los países como Nicaragua, que tienen caña de azúcar y que pueden producir etanol de una forma rentable, barata, de una forma que sea eficiente energéticamente y económicamente, es que haya un compromiso de la sociedad de utilizarlo. Para Nicaragua sería mucho más efectivo utilizar etanol como combustible porque permitiría aumentar la cantidad de trabajo que una gran cantidad de gente tendría producto de la cadena del etanol, porque no se trata solo de la fábrica de etanol, se trata de la producción de caña de azúcar, del transporte de la caña de azúcar, de la producción del etanol, de la destilación del etanol hasta llevarlo al grado anhidro, que tiene que ser más o menos casi 100% puro, y después el transporte, la especialización en la gasolinera para poder distribuir etanol, ya sea en mezcla o solo. Pues ahí se necesita una cierta infraestructura. Y otra cosa muy importante es que los dólares quedan en el país. No es necesario vender un producto o tener divisas para comprar petróleo. Entonces los dólares quedan en el país. Por eso es que Brasil, desde hace 40 años, pensando en su sostenibilidad económica, en su independencia económica, los gobiernos, ya sea de derecha o de izquierda, decidieron que ellos iban a utilizar el etanol como combustible y en aquel tiempo la gente decía que era absurdo porque el petróleo bajó de precio, pero ellos continuaron y la vida demostró que tenían toda la razón, porque el petróleo a la larga cada vez se hace más caro, cada vez se hace más escaso, porque no es una fuente renovable, mientras que el alcohol procede de fuentes renovables porque la caña se siembra todos los años. Entonces, cuando uno siembra caña para producir etanol, se está sembrando petróleo realmente. Y es un petróleo que se produce en el país, que no dependemos de que vengan barcos con él ni de refinerías especiales. Pues entonces es algo muy positivo para el país, pero necesita el apoyo de los gobiernos. Por ejemplo, Colombia tiene un programa donde el precio para que los productores de caña de azúcar hagan etanol, y a sabiendas que eso le conviene al país, el precio que le pagan por el etanol depende. Si el petróleo está caro, le pagan con el precio del petróleo. Si el petróleo está barato, le pagan con el precio del azúcar. Entonces, de manera que sea un producto atractivo para que siempre esté en el mercado y los consumidores, los automovilistas, tengan el producto a tiempo y que les sirva para su automóvil. En casos como el de Brasil, por ejemplo, lo que hizo el gobierno de Brasil es liberar el azúcar, que el azúcar sea barata, y entonces el etanol es caro. Entonces, de manera que los ingenios tienen la obligación de producir etanol para poder ser rentable. Y el gobierno regula el precio del etanol para garantizar que los productores siempre tengan ganancias. Porque, igual que en el petróleo, como el precio del etanol está ligado al petróleo, cuando el petróleo baja mucho, los países pueden acumular pérdidas. Y entonces, en este caso, todos los productores de etanol tendrían pérdidas enormes. Y entonces, nadie quisiera producir si existen esas posibilidades en el futuro. Entonces, el gobierno brasileño lo que hace es garantizarle a los productores un precio mínimo que permita su supervivencia en los momentos difíciles. Y así es como ha creado toda una infraestructura que realmente es la base para que Brasil haya sido un país que ha pasado de un país muy pobre, muy atrasado, a ser un país, de los países en vía de desarrollo, la potencia prácticamente más pujante que hay. Está a la par de países como la India, a pesar que tiene
Brasil tiene 300 millones de habitantes y la India tiene 1.200 millones de habitantes, pues entonces, pero su importancia a nivel mundial se le asemeja bastante por la seriedad de su política y por su fortaleza económica. Noticiero El Despertar, el noticiero de la vida nacional, abre con este reportaje el debate sobre la conveniencia de producir y consumir biocombustible a fin de disminuir el enorme gasto de divisas que representa anualmente la importación de petróleo. Hasta aquí este reportaje de Freddy Rostrán Arauz, director de noticiero El Despertar. El despertar. El despertar. El despertar. El despertar noticioso de Nicaragua.